nombre mencionado junto con el de Mariela Pugues, de Romina Escocosa, que es integrante de la Unidad Central de Políticas de Género. Hasta diciembre de 2019 formó parte del equipo de atención del Plan de Acciones y Herramientas para Prevenir, Atender y Sancionar las Violencias de Género. Además, bueno, es casi hija de esta radio y es amiga y es una de las colaboradoras a las que recurrimos permanentemente desde Mujeres que Mueven el Mundo. ¿Cómo andás, Romy? Hola, Pate. Hola, Fabián. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Romy? Acá la audiencia además la tiene reidentificada porque sí, es una voz de la radio, pero en este caso queríamos consultarte por este proceso que han llevado adelante intenso. Sabemos que bueno, ha habido mucha energía puesta allí. Contanos un poco, Romy, en las distintas etapas que tuvo este proceso como para conocer la complejidad de estos avances. Bueno, a ver, ¿cómo resumir? Porque como decían los entrevistados y las entrevistadas anteriores, estaba escuchando ahí atentamente a Patricia Morey, al doctor Ortega, que es tan buen representante del equipo comandado por el doctor Ferrer Vera y por la queridísima Mariela. Fue un proceso que, como bien decían, fue sumamente intenso y fue largo, porque si bien podemos marcar un inicio en cuanto a las discusiones, que se fueron intensificando en el transcurso de este año 2020, íntimamente puedo compartirles que creo que el proceso de reforma empezó con la primera chica a la que le tomaron la denuncia en el primer equipo que tuvo el plan de acciones allí en la DASPO, en el consultorio 183. Porque a partir de ese momento empezamos con una mirada muy aguda y muy crítica a identificar cada uno de los pasos que los denunciantes tenían que ir atravesando en orden a llegar a una determinada respuesta por parte de la universidad. Y digo respuesta porque no necesariamente lo que buscamos con esta reglamentación es intensificar procesos de orden sancionatorio. Muy por el contrario, primó una mirada amplia en donde, sin desmerecer que si hay un hecho de violencia de género debe ser investigado y se debe evaluar la procedencia de una sanción, escuchando a cada una de las personas que se acercaban a consultar allí al consultorio, nos encontrábamos con realidades y con demandas sumamente diversas, no necesariamente aunadas detrás de una sanción o detrás de una penalización. Entonces, este reglamento también intenta canalizar institucionalmente una demanda que es mucho más amplia que el simplemente, y digo simplemente con toda la complejidad que ese simplemente tiene, que es, digamos, identificar hechos de violencia, de acoso, de discriminación en una comunidad que es esencialmente académica, pero también de vida, y que bueno, nos van llevando a transitar estos procesos que, como bien decía Patricia Morey, primaron en una estructura que es muy dialógica, muy horizontal, muy plural y muy democrática, y que bueno, se vio mediada este año por la virtualidad, porque habíamos comenzado el año pasado e incluso en febrero y marzo de este año con reuniones presenciales, en una estructura muy circular y muy de conversatorio, en donde las autoridades, los decanos, las decanas, los distintos abogados y abogadas de cada una de las unidades académicas y de los gremios, tanto estudiantiles como de docentes y no docentes, podían acercarnos sus aportes y sugerencias. Y bueno, a partir de todas esas inquietudes fue avanzando este proceso a lo largo de este año y no digamos que culmina, sino que tiene un hito fundamental el pasado miércoles cuando se aprueba esta reglamentación, esta reforma. Pero mirá vos que por ahí es una cosa esto de preguntarse qué se espera de la justicia, es algo que todavía nos cuesta corrernos del formato, bueno, como de la justicia penal, de la sanción, ¿no? de todo lo que tiene que ver con una penalización. Por eso también me parece que está bueno preguntarles qué preocupaciones tenían ustedes presentes en esto que es una mirada tan amplia, ¿no? Desde distintos lugares, de distintos intereses. ¿Cuáles fueron las cosas que tuvieron como cuidado de que quedaran plasmadas allí? Es muy buena la pregunta porque nos lleva a plantearnos, más allá de las modificaciones concretas, qué es lo que hubo previo, cuáles fueron los detonantes de este proceso. Y creo que ahí la mirada de Analía Barrio Nuevo, de la defensora de la comunidad universitaria y la magíster Liliana Aguiar, fueron
fueron guiando este proceso a través de preguntas. ¿Qué es lo que necesitamos para que la universidad pueda dar una respuesta institucional adecuada a estos tiempos, armónica con los compromisos que el Estado Nacional y que la propia universidad ha asumido como deberes deontológicos, como lo que debe ser más allá de la realidad que estamos transitando? Entonces, creo que la primera mirada, recogiendo toda esta experiencia del plan de acciones, toda la experiencia de los movimientos de mujeres, los casos que también fueron resonantes, pero que no nos tienen que, digamos, tapar que la complejidad de casos y la cantidad de casos, más allá de los que tuvieron alguna repercusión incluso mediática, o quizás por los involucrados o las involucradas tuvieron algún otro tipo de impacto, hubo una multiplicidad de casos que nos fueron iluminando aquellas partes de la reglamentación que se convertían lisa y llanamente en obstáculos a la hora de poder brindar respuestas. Y en esto, bueno, Analía en ese sentido ha sido quizás la que más, desde una sensibilidad más desde la psicología, porque esto fue como decía Patricia, no fue un trabajo netamente jurídico legal, sino que recogimos, y esto digamos ha sido un proceso único por eso, porque se ha dado en una universidad en donde a través de la mesa de áreas de género hablamos con antropólogas, con filósofas, con psicólogas, con agrónomas, con ingenieras, es decir, es todo un proceso que está tan enriquecido por la mirada desde cada uno de los campos de conocimiento, que fue un desafío constante, incluso el entendernos entre nosotras, porque claro, voy a ponerme a mí como ejemplo en el sentido de la profesión, pero no para ser autorreferencial, sino por una cuestión instrumental. Una como abogada entiende determinadas palabras de una manera. Ahora viene una antropóloga y te dice, ¿esto cómo es? Y esto no podría ser de esta forma, y esas estructuras mentales que quizás uno tiene y que por ahí el doctor Ortega reseñaba también en su participación que tuvo hace un ratito, y se van corriendo, vamos animándonos a pensar juntas otro tipo de opciones, desde una creatividad, desde una imaginación, sin en ningún momento violar las garantías o dejar, digamos, de lado esas estructuras que sí tienen que ser recuperadas y sí tienen que ser salvaguardadas, como decía también Mariela, el principio de inocencia, el debido proceso, la defensa en juicio. Y a través a través de ese proceso también fuimos derribando muchos miedos y muchas resistencias, que como fue un proceso muy abierto, las mismas personas que participaban desde las distintas áreas se animaron también a ir formulando. Si cambiamos esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene después? Porque el camino que transitamos lo conocemos todos y todas. Tenemos que atrevernos a mirar colectivamente qué pasa después cuando ya hicimos el cambio. Muy interesante. A mí, vos nombraste una palabra que yo se la he escuchado en todo este tiempo mucho, Analía, que a mí me parecía muy loco que están hablando de reglamentos y de cosas jurídicas que parecen como rígidas, firmes. Ella hablaba mucho de la creatividad, de cómo con lo que hay, con algunas cosas que son fijas, pero que tienen que ver con los paradigmas de derechos humanos, básicamente, cómo con esas reglas podemos ser creativas. Me pareció muy interesante esta dinámica. También me parece que el desafío de correrse un poco lo que decías, de lo coyuntural, de lo que nos pasa hoy, para pensar que estos son normas que tienen que regir el futuro, ¿no? Me parece que es todo un desafío. Y por último, ya para ir empezando a cerrar, porque en algún momento hay que terminar el programa, preguntarte concretamente qué es lo que va a ser distinto, qué es lo que vos considerás que va a ser distinto a partir de hoy para quienes integran la comunidad universitaria a partir de estas modificaciones. Bueno, en primer lugar, esto lo hemos conversado mucho con Mariela en todas las reuniones que hemos tenido, porque ambas somos muy desconfiadas de estas arquitecturas legales que después tienen que encontrar necesariamente un eco en la práctica. Entonces, ¿qué va a ser distinto? Yo te diría que depende de cómo, así como fuimos apropiándonos de este proceso, que como decía Patricia Morey hace un ratito, fue el proceso en sí mismo una riqueza para todas, una forma de descubrir, hacer las cosas de una manera muy distinta como normalmente se trabaja. Yo creo que depende porque la intención es buena, pero de las normas uno tiene que apropiarse, tiene que apropiarse en un sentido transformador.
Es decir, yo puedo tomar una norma y una ley y hacer exactamente, bueno, lo dice Giuseppe Tomasi de Lampedusa en El Gattopardo, ¿no? Cambiar todo para que nada cambie. Una norma puede ser un instrumento, un ladrillito para construir una realidad distinta o directamente algo, o una nueva estructura que sea un obstáculo de transformación. Yo creo que depende mucho en eso. Hay un gran avance también en la estructura de la dirección de sumarios, que por pedidos del plan y de la unidad incorporaron a través de una decisión rectoral y una convocatoria pública abogadas con perspectiva de género que van a llevar adelante estos sumarios. Depende de la práctica, depende de cómo nos apropiamos como comunidad de esto. Pero sí, lo que te puedo decir a nivel concreto es que hay un plazo de prescripción diferente, más amplio, una regla de cómputo de plazos diferente y mucho más amplia. Entonces, quizás hechos que bajo la normativa anterior estaban prescritos, con la nueva normativa sí estén alcanzados. Hay una muchísima mejor y más refinada precisión en eso. Hacemos mucho hincapié en los aportes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de toda la mesa de género. En cuanto a las personas que están alcanzadas, los ámbitos que están alcanzados, se incluye expresamente. En este año es innegable la relevancia que ha tenido el ámbito virtual como un ámbito en donde estas violencias pueden desplegarse. Hay normas de prueba y facultades que tiene la Defensoría de la Comunidad Universitaria y la propia persona que denuncia para impulsar el procedimiento, para aportar medios de prueba. Y también reglas o estándares interpretativos que van a ser herramientas para aquellas personas que sean operadores del sistema y del proceso, que van a hacer que la denuncia llegue a un puerto diferente. Que en esto, bien entendido, el proceso tiene que cumplir una finalidad, que es otorgar una seguridad jurídica a la comunidad universitaria en un tiempo que sea útil. También apuntamos a que los plazos se acorten, a que los plazos sean respetados como están en la normativa, y creemos firmemente que a partir de esta modificación se va a recuperar, a restaurar quizás y a reforzar la confianza en los canales institucionales. ¡Ay, qué bueno! Es muy esperanzador, Romy. Y sí, esperanzador, pero también no es utópico ni idealista, en el sentido que sabemos que es un camino de construcción y que este es un paso más hacia esa comunidad libre de violencias que siempre estamos promoviendo desde lo discursivo. Yo creo que la herramienta del lenguaje ha sido fundamental. Nos hemos preguntado hasta por el significado de cada una de las palabras que todo el tiempo estamos usando, y cada una de las personas que participó sale de este proceso sumamente enriquecido y con mucha confianza en esta red de conocimiento que se ha ido formando. Así que para nosotros ha sido todo ganancia y bueno, encaramos el 2021 con una mirada un poquito más esperanzada, como bien decís vos. Y muy power, así que te agradecemos mucho, Romy, y te trasladamos a vos el agradecimiento también para Mariela, para todo el equipo, especialmente también a Liliana Aguiar, que iba a estar, pero le hemos dado un recreíto por hoy. Y bueno, y las felicitaciones, las felicitaciones para todo el equipo. Un abrazo, Romy, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo para esta audiencia de esta radio que quiero tanto. Dale.